Bien, eh, ahora un pequeño ejemplo sobre cómo crear interfaces en Java. Bien, una interfaz, como decía, tiene como objetivo declarar una serie de métodos sin su implementación. Luego una o varias clases pueden implementar dicha interfaz. O sea que una interfaz es similar a una clase abstracta con todos sus métodos abstractos. Pues en Java no existe la herencia múltiple, por lo que las interfaces son ampliamente utilizadas. Mediante una interfaz indicamos qué debe hacerse, qué es lo que debe hacerse, pero no cómo se debe implementar. Ahora veamos un pequeño ejemplo de la creación de una interfaz y la implementación de la misma en dos clases diferentes. Por ejemplo, implementemos dos juegos. El primer juego permitirá ingresar el nombre de dos jugadores, tirar dos dados y mostrar cuál de los dos ganó. El segundo juego permitirá que un jugador adivine un número entre 1 y el número 100. Ese número es elegido por la computadora al azar. Podemos decir que todo juego tiene un inicio, tiene un estado y un fin. Si queremos estandarizar cualquier juego, entonces podemos decir o establecer una interfaz llamada iJuego y ella declararía los métodos iniciar, jugar y finalizar. Luego, si creamos un juego o una clase juego que implemente esa interfaz, deberá respetar esos métodos. Entonces vamos a hacer eso en un nuevo proyecto. ¿Ok? Entonces iremos a archivo, nuevo proyecto, Java con AND, Java Application, pulso en Next y escribiré el nombre de ejemplo interfaz. Ejemplo interfaz. Bien, una vez hecho esto, pulso clic y hago clic en Finish. Bien, obviando que nos ha creado una clase con un método main por defecto, eh, voy a desplegar todo el paquete de código fuente y en el paquete que me pone, que se llama ejemplo interfaz, porque así creé el proyecto, voy a crear un nuevo archivo. Si hago clic derecho sobre el paquete, voy a nuevo y luego en la opción que se me despliega, selecciono la opción Java Interface o interfaz Java, según como tengamos NetBeans en inglés o en español. Entonces, ahora el nombre de esta interfaz, como decía, era iJuego. ¿Ok? Por convención se le pone la I mayúscula antes del nombre de la interfaz. ¿Ok? Entonces pulso en finalizar. Bien, como vemos, vamos a dejar por defecto, vamos a dejar tal cual el tipo de modificador que es public interface y juego. Entonces voy a escribir simplemente la declaración de los métodos. Los métodos son iniciar y
jugar y finalizar. Como pueden ver aquí, ya está terminada la interfaz. Entonces, repasemos la sintaxis. Se usa la palabra clave interface seguido de el nombre de la interfaz. Y por convención, yo le pongo el nombre le antepongo la letra I. Vemos dentro del cuerpo que declaro los nombres de los métodos y su tipo. Si tuviera parámetros también se lo pongo, pero no pongo la implementación de qué hace el método iniciar ni qué hace el método jugar. Eso ya le corresponde a las clases que lo implementen. Ahora, no podemos crear un objeto de la interfaz juego, y juego. Solo declaramos ella para que otras clases implementen esos métodos. ¿Ok? Entonces, hagamos un pequeño ejemplo. ¿Ok? Vamos ahora a crear una clase llamada juego de dados. Entonces, agregamos la nueva clase, Java Class, le llamo juego de dados. Pulso Finish y en el archivo que me abre, agrego que esta clase implementa la interfaz y juego. ¿Okay? Entonces aquí esta clase juego de dados es la que me permite, es aquella en la del juego donde voy a permitir a dos jugadores tirar dos dados y mostrar cuál de los dos ganó. Entonces, por tanto, yo voy a tener un dado 1 y un dado 2, un jugador 1 y un jugador 2. Y una variable para leer por teclado. Creo el constructor. Y a continuación implemento los métodos de la interfaz.
Bien, entonces este método solo lo único que hace es pedir los nombres del jugador, más nada. Vamos con el método jugar. Este método es el que tirará los dados al azar e indicará qué valor salió. El juego del dado termina indicando quién es el ganador. Gana quien saca el número de dado más alto. Si miran aquí, cuando voy escribiendo ya me está diciendo que estoy implementando métodos de una interfaz. Por eso me dice que le ponga el override, pero esto no es necesario. ¿Sí? Ahora solo voy a implementar el método finalizar, es decir, voy a codificarlo. ¿Ok? Entonces, public void finalizar bien, entonces sigamos ahí. No se preocupen si no me escuchan bien. Recuerden que esto se está grabando y van a tener tiempo para volver a repasarlo. Además, el código no es complicado y me pueden escribir al grupo de WhatsApp para hacer preguntas, eh, dudas generales que todos tengan. ¿Ok? Entonces, implementando el método finalizar.
Bien, para indicar entonces que una clase implementa a otro, usamos la palabra clave implementa. En este caso, mi clase juego de dados implementa una interfaz llamada iJuego y por tanto, como iJuego especifica que todo juego debe tener un inicio, debe tener la capacidad para jugar y un método terminar. Entonces, esta clase también debe tener esos tres métodos. Entonces, ya están aquí en iJuego están declarados, pues. Pero en juego de dados es donde está codificado. Ahora vamos a crear la clase adivina número de forma similar. Tiene como atributos el número que va a adivinar, eh, la variable scanner y los intentos que le restan al usuario y que controlan el fin del juego. Y vemos que tiene su propia implementación particular de acuerdo a la lógica de este juego. Vemos cómo inicializar, jugar y terminar tienen su propia lógica porque es un juego diferente. Pero o sea, estos dos juegos tienen acciones comunes.